Hemofilia Out Loud. Hablemos de hemofilia. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Hemofilia Out Loud. Hablemos de hemofilia. Hoy os traemos un tema que consideramos muy relevante y es qué pasa con la hemofilia en adolescentes y en niños. ¿Qué pasa con la hemofilia en la infancia? Porque, como podéis imaginar, es un gran reto tanto para los que lo padecen, para los niños, niñas y adolescentes, como para su entorno familiar, para los padres y las madres. Y para saber más de este tema, pues hoy nos acompaña una de las mejores expertas, Rosario Prieto, hematóloga del Hospital Materno-Infantil de Málaga. Rosario, muchas gracias por acompañarnos, es un placer. Muchas gracias, es un placer para mí estar hoy aquí compartiendo mesa contigo y con Adrián. Encantada de estar aquí. Porque lo ha dicho Rosario, estamos también con Adrián Montaño, MSL de hemofilia. Adrián, bienvenido, un placer también tenerte aquí y aprender de vosotros. Muchísimas gracias, un auténtico placer compartir hoy este espacio con vosotros. Pues nada, vamos a empezar por el principio, doctora. ¿Cuándo y cómo se detecta la hemofilia en el entorno de un niño? Muy bien. Bueno, depende mucho de la gravedad de la hemofilia, ¿no? Cuando la hemofilia es una hemofilia grave, suele aparecer los primeros síntomas en los primeros meses, en el primer año del niño, ¿no? Generalmente suelen aparecer hematomas a mínimos traumatismos, sobre todo cuando el niño empieza con el gateo, empieza con la deambulación, con los primeros pasos, pues suelen aparecer esos hematomas un poco desproporcionados, ¿no? Bueno, que claramente se ve que no es algo habitual, ¿no? En un niño que no padezca hemofilia. También, bueno, pues a veces acuden con esos hematomas en sitios de zonas de presión, como mochila de porteo o con la trona. Y incluso también cuando a lo mejor se han puesto una vacuna intramuscular, existe la aparición de ese hematoma exagerado que no es nada normal. Llega al punto incluso que a veces, bueno, pues se puede confundir incluso cuando llegan a urgencias con una sospecha de maltrato, porque es algo que no es nada normal, ¿no? Y enseguida se ve que con una analítica que no es así, ¿no? Pero bueno, pues eso es casi los primeros síntomas. A diferencia de lo que luego posteriormente es más frecuente en los pacientes con hemofilia, que suelen ser los sangrados articulares, en este primer año suele ser más frecuente esa clínica más mucocutánea, que es algo que lo diferencia en cuanto en la edad, ¿no? Bueno, también puede ser que en el momento del parto, pues también puede haber una hemorragia intracraneal, aunque no es frecuente, pero sí que es una complicación, bueno, pues devastadora porque tiene una alta morbimortalidad, aunque no suele ser lo más frecuente. Ujú. Bueno, pues ya nos has establecido Mm. perfectamente las coordenadas y Adrián, siguiendo lo que está comentando Rosario, ¿qué proyectos tiene SOBI vinculados con este entorno, niños, padres y hemofilia que se está cocinando? Porque entiendo que no paráis. Totalmente, no, es un no parar y bueno, desde SOI sí es cierto que le damos mucha importancia al tema de promover la sensibilización, ¿no? En el impacto que tienen estas enfermedades raras, en concreto la hemofilia, entre los niños y las niñas. Y de hecho, bueno, eso se pone en evidencia con la campaña que hemos lanzado desde SOBI de desenmascarar las enfermedades raras, en el que intentamos lanzar este tipo de mensaje que hay que tener en cuenta que hasta un 70% de las enfermedades raras se inician en la infancia. Y bueno, en concreto en el ámbito de la hemofilia, en SOBI contamos también con un programa que se denomina HemoFit, en el cual, bueno, pues se incluyen actividades educacionales y audiovisuales también, con el objetivo de promover también este tipo de actividades entre los niños y en concreto hay contenido que es exclusivamente dirigido para los niños con hemofilia. Qué bueno, Sí. qué interesante. Y cuando se sospecha, nos has contado, ¿no? Incluso que se puede confundir con maltrato. Bueno, es un momento ahí un poco, ¿no? de inseguridad de los padres, ¿no? Cuando ven Claro. estos síntomas, ¿cuál es el protocolo de diagnóstico? ¿Cómo va evolucionando? Bueno, suele ser el diagnóstico es bastante fácil, digamos, porque con una analítica de sangre lo primero que hacemos es unos tiempos de coagulación que veremos que no son normales, que están alargados. Veremos que el tiempo de lo que nosotros llamamos el tiempo de tromboplastina parcial activada está alargado, ¿no? Inusualmente, ¿no?
Entonces, pues lo siguiente pues que hacemos es dosificar el factor de coagulación, el 8 o el 9, y vemos claramente cómo bueno, pues ese está el nivel muy bajito. Y posteriormente, ya en un segundo tiempo, realizamos el estudio genético, bueno, pues que nos dará la confirmación diagnóstica, nos dará la mutación o la alteración genética que ha provocado la hemofilia, y ya eso nos permite pues seguir estudiando bueno, pues el árbol genealógico, digamos, la mamá, a los hermanos si lo tuviese, y bueno, pues también es útil para otras cosas, ¿no? Como el consejo genético, o bien pues para saber qué pacientes bueno, tienen más predisposición a tener inhibidores, pero eso en un segundo tiempo. Lo que es el diagnóstico inicial es bastante relativamente fácil con respecto a otras enfermedades. Ujú. Lo estás contando, pero me gustaría profundizar, ¿no? Ujú. Genealogía. ¿Qué pasa cuando hay antecedentes familiares? Porque entiendo que no será lo mismo que en otros casos, ¿no? Claro, cambia muchísimo. Cuando nosotros tenemos ya antecedentes familiares, ya estamos sobre aviso, entonces es mucho más fácil. Bueno, pues lógicamente tenemos una mamá que es portadora, entonces podemos actuar mucho antes. Podemos actuar desde la etapa prenatal, desde que está en el útero de la mamá, ¿no? Entonces podemos hacer bueno, un seguimiento, una monitorización durante el embarazo, no solamente del feto, sino también de la mamá, que a veces puede tener también su riesgo en el momento del parto. Bueno, podemos, si tenemos además técnicas para saber con diagnóstico prenatal si el recién nacido que va a nacer va a ser afecto o no. Y bueno, y con ello planificar un parto con un equipo multidisciplinar, y bueno, y cuando nace el niño también tomar medidas preventivas mucho antes, ¿no? Entonces, claro, todo se facilita mucho más, ¿no? Lógicamente. Se acorta el camino, ¿no? Se acorta el camino, exactamente. Y Rosario, yo le quería preguntar acerca del proceso de diagnóstico, ¿no? de la patología. ¿Cómo se comunica por parte del equipo médico a la familia el diagnóstico, ¿no? Y además, ¿qué percepción tenéis vosotros los hematólogos sobre la concienciación de esta patología por parte de los padres? El momento de la información del diagnóstico pues suele ser un momento difícil, lógicamente, también diferente, lógico, si tienes antecedentes familiares o no. En el caso de que no se tenga y sea un diagnóstico de novo, que llamamos nosotros, bueno, es todo más complicado. Siempre y cuando se informan unos padres de la patología de un niño, es complicado, ¿no? Bueno, pues generalmente podemos hacerlo desde un punto de vista también multidisciplinar, a lo mejor pues contamos con un equipo de psicología si es necesario, y bueno, la información suele ser en diferentes momentos, porque muchas veces no hace falta una única información, sino que la información tiene que ir siendo progresiva, y muchas veces tienen muchas dudas y muchas preguntas que a lo mejor en el momento justo del diagnóstico no aparecen, pero van a aparecer después. Entonces, pues bueno, pues siempre intentar pues tener esa relación un poco cercana, ¿no? Explicar las cosas con un lenguaje comprensible para ellos, científico, pero comprensible, y adaptándonos un poco también bueno, pues a que ellos entiendan qué es lo que ocurre, y ya vayan adquiriendo información sobre la patología, ¿no? Sí, precisamente iba a preguntarte también un poco sobre ese tema, ¿no? Sobre cómo es el apoyo tanto emocional como psicológico que reciben. No sé si nos puedes profundizar un poquito más sobre esto, tanto Claro. la familia como los niños. Claro, el diagnóstico de cualquier enfermedad, creo yo, ¿no? En el niño, una enfermedad crónica, una enfermedad grave, bueno, pues supone un cambio en la estructura familiar, ¿no? En el estilo familiar de vida, probablemente. Supone también una sobrecarga para los padres, una sobrecarga emocional. Bueno, pues a lo mejor en algunos momentos van a necesitar un apoyo psicológico. Generalmente en las unidades de referencia suele haber ese apoyo de psicólogos,
bueno, pues que sí. Y muchas veces también lo que más le beneficia es conocer a otras familias con niños, con otras edades y que vean cómo viven esos niños, cómo hacen una vida, bueno, prácticamente normal y cómo juegan, saltan y eso también muchas veces lo hacen las asociaciones de Claro. pacientes, ¿no? Que también dan ahí un gran apoyo, ¿no? Bueno, pues básicamente eso. Genial. Pues bien, lo que ha preguntado Adrián me parece interesantísimo porque todo esto que ha preguntado él, cómo se materializa en el entorno, en el papel de los padres Ujú. y también de los centros escolares, que Ujú. desde el profesorado hasta los propios compañeros, ¿no? Porque aquí también hay derivadas psicológicas importantes que hay que considerar. Claro, yo siempre digo que la familia, bueno, lo que es los cuidadores, los padres, es un pilar fundamental en el tratamiento. Los primeros años son ellos los que llevan el peso del tratamiento, los que van a hacer que la adherencia sea buena, porque el niño es un niño, ¿no? Si no lo acude con los padres, no va a acudir. Entonces, yo siempre digo que es uno de los pilares fundamentales del tratamiento y del manejo en estos niños, ¿no? Que vayan aprendiendo también a reconocer los sangrados, que sepan cómo funciona el tratamiento de sus hijos, es fundamental. Y por supuesto, el entorno escolar debe de conocer la patología, debe de estar formado también en cómo actuar en caso de una urgencia o en caso de un sangrado, y formado e informado, ¿no? Y bueno, creo que porque al final el niño pasa mucho tiempo en casa y en el colegio, ¿no? Entonces son como el entorno que habitualmente va a estar, ¿no? Entonces es fundamental. Doctora, ¿y qué importancia tiene que los niños sean conscientes de su patología? Bueno, creo que esa adquisición de la conciencia de enfermedad tiene que ser algo progresivo, ¿no? Progresivo con la edad, porque lógicamente no es lo mismo un niño pequeñito que un niño con 7 años, que un niño con 12, ¿no? Esa conciencia la van adquiriendo de forma evolutiva, ¿no? Igual que van desarrollándose en otros aspectos de su vida, ¿no? El desarrollo motor, emocional, social, pues ese desarrollo de esa conciencia, lógicamente un niño con 3 años no tiene conciencia de enfermedad, ¿no? Lo tiene que ir adquiriendo, pero es algo fundamental que debemos, bueno, no solamente el profesional sanitario, sino los cuidadores también, los padres, generalmente los progenitores, son los que deben de ir dando esa información, haciéndolo un poco partícipe también, ¿no? Del manejo, del tratamiento y adquiriendo progresivamente esa responsabilidad, ¿no? Pero no es algo gradual, ¿no? No es algo que aparece de un día para otro, lógicamente, es como toda la evolución, ¿no? De esta etapa infantil, ¿no? Y Rosario, en la consulta imagino que ves niños de todas las edades, ¿no? Y mi pregunta va un poco más, igual que los niños que no tienen hemofilia, las necesidades van cambiando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con estos niños? Quiero decir, porque entiendo que cuando son más pequeños empiezan a dar sus primeros pasos, tienen más riesgo de caída, Ujú. pero luego cuando van siendo más adolescentes, van haciendo esas actividades extraescolares, quizás más deporte. ¿Cómo va cambiando un poco esas necesidades en los niños? Claro, bueno, pues igual, ¿no? Como venía diciendo, la etapa infantil es una etapa larga, pero en el que existe un gran desarrollo, ¿no? A diferentes sentidos, motor, emocional, social, y las necesidades van cambiando igual que cambia en el adulto, pues en el niño mucho más, porque la evolución es mucho mayor. Los primeros años, la etapa lactante, en el que el niño lleve los primeros meses, el primer año, 2 años, la evolución motora pasa de ser totalmente dependiente a ser independiente desde el punto de vista motor. Entonces, ahí, bueno, pues lo principal es prevenir, ¿no? Prevenir y ahí pues el papel de los padres es fundamental. Prevenir traumatismos, evitar venopunciones innecesarias, bueno, pues básicamente eso. Luego, en la edad preescolar y escolar es cuando, bueno, la actividad física aumenta mucho más, ya quieren participar en deportes, ya quiere ser un niño más como otro, ¿no? Entonces, ahí sí que empezamos la información, intentamos iniciar el autotratamiento, el autorreconocimiento
de los sangrados y ya en la época adolescente hacemos mucho hincapié en la adherencia, porque cuando suelen estar un poco más rebeldes, bueno, y entonces porque se plantean pues ciertas preguntas de ¿por qué? Pues yo no quiero, pues no tengo tiempo, pues no me pongo el tratamiento y solemos más hacer más, la problemática que encontramos suele ser más la adherencia, ¿no? Y la adquisición de esa responsabilidad. Entonces sí que las etapas son muy diferentes porque cambia mucho de un niño de 2 años a un niño de 16, no tiene nada que ver, lógicamente. Claro. Sí, imagino que, bueno, la siguiente pregunta creo que ya se responde un poco sola, pero si lo comparamos en este caso con los adultos, ¿encuentran algún reto específico que sea diferente en esta población, en este caso los Sí. niños? Claro que sí, porque, bueno, los niños, como yo digo, no es un adulto de talla baja, no podemos tratarlo como tal, ¿no? Es totalmente diferente. Bueno, una de los como hemos venido diciendo, ¿no? La evolución hay que ir adaptándose, individualizando el manejo a las diferentes etapas, porque el adulto ya es adulto y ya conoce su enfermedad, pero el niño no. Una de las problemáticas también es que bueno, pues no tienen mucha conciencia ni de la enfermedad ni de la peligrosidad, pero como en cualquier otro niño, no saben muchas veces qué es peligroso y qué no. Y otra de las dificultades que nos encontramos son los accesos venosos. Los primeros años de vida los accesos venosos son mucho más complicados que en los adultos. Sacar sangre o infundir en un adulto pues no es complicado. En un niño muchas veces no es nada fácil. Entonces, pues es otro de los problemas, por supuesto. Y bueno, básicamente, pues eso, la individualización, la evolución, es un reto para el profesional sanitario y también para los cuidadores, por supuesto. Y Rosario, también lo hemos comentado antes, ¿no? El tema del rol que tienen las asociaciones de pacientes, sobre todo en dar visibilidad, que entre ellos también hablen de esta patología. Pero, ¿qué otro rol destacarías que tienen estas asociaciones de pacientes? Muy bien. Pues, bueno, yo cuando existe un nuevo diagnóstico, a mí me gusta siempre, bueno, pues decir que existe y dirigirlas a ellas, ¿no? Porque creo que encuentran aquí un lugar, en el que van a informarse de forma, bueno, veraz, ¿no? Porque además, los profesionales sanitarios organizan muchas cosas con nosotros, en los cuales nosotros participamos, dando también esa parte más científica, pero, no solamente eso, sino que además conocen a otras familias, ven cómo normalizan también, ven cómo con otras familias, con otros niños de otras edades, cómo viven esos niños, cómo hacen una vida prácticamente normal y creo que es muy positivo para ellos, para aprender, bueno, informarse, conocer mejor la enfermedad y además, pues eso, ¿no? Organizan campamentos, em, aprenden también enseñan el autotratamiento. O sea, creo que hacen una labor, bueno, especialmente buena, ¿no? En esta patología, ¿no? Completamente de acuerdo. Rosario, lo has comentado antes, la adherencia al tratamiento, otro tema fundamental. Ujú. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se plantea en una consulta? ¿Cómo se les explica a los niños y adolescentes la importancia que tiene esto y las consecuencias que puede tener para el futuro Ujú. si no tienes un compromiso con las pautas médicas que te están marcando? Pero cómo se hace sin darles demasiado miedo, sin meterles demasiado miedo, pero sí Ujú. que sean conscientes de esa responsabilidad. Claro, yo siempre digo que la balanza de la sobreprotección o de tener una vida activa es muy complicada, porque uno intenta no asustar, pero que tengan una vida completamente normal, ¿no? Entonces sí que ese balance no es nada fácil. La adherencia, principalmente suelen ser los adolescentes, ¿no? Los que tenemos un poquito de más problema, ¿no? Porque es esa etapa más rebelde. Generalmente, cuando llega esta etapa, creo que hay que hablar más directamente con el paciente. El paciente ya tiene su potestad, ya es su propia persona, ¿no? Entonces sí que hablarle más directamente a él, no tanto preguntar a los padres cómo estás, sino cómo estás tú, cómo estás Claro. tú, cómo te encuentras, qué problemas te encuentras o por qué no quieres hacer el tratamiento, explicarles, informarles de cómo
de cómo funciona el tratamiento, cuál es el momento que más seguro estás, cuál es el que menos seguro estás y debes de tener ciertas precauciones en la práctica deportiva y bueno, pues informar y hacerlos responsables y que vayan adquiriendo esa autonomía. Y por supuesto contar con ellos, tener o intentar tener ese clima de confianza, ¿no? Médico-paciente, pero paciente ya él, no los padres, ¿no? Entonces, Claro. bueno, Hay que hablarles directamente cara a cara como en otras facetas de la vida, exacto. a una persona que ya es adolescente, ¿no? Y que ya tiene su Claro, autonomía muy, muy señalada. Y también hay que hablarles de un tema que me parece importantísimo, que es el autotratamiento, sí. tanto a los padres como a ellos y a ellas que están, Mm. sí, que están con esta enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo se van haciendo esas pautas gradualmente para que vayan aprendiendo? Y entiendo que cada vez van a ir tomando más autonomía en el Claro que sí. autotratamiento, ¿no? Efectivamente. Generalmente a los papás, en cuanto que ellos quieren aprender, pues se ayuda a que así sea, ¿no? Pues eso, con ayuda de enfermería, por supuesto, con talleres, en esto también las asociaciones con los campamentos y tal colaboran mucho. Y los papás, bueno, pues desde un principio, si quieren aprender y el niño ya tiene una edad en el que los accesos venosos son más fáciles, se puede hacer desde un inicio. El niño generalmente depende de la madurez también que tenga, ¿no? Pero a los 7, 8 años se intenta que si él quiere comienza a aprender de forma gradual también porque esto le va a dar independencia y también le va a empoderar, ¿no? De que él es capaz de llevar su tratamiento, ¿no? Y si surge algún problema, pues más fácil, ¿no? Bueno, pues eso, de forma gradual, contando con enfermería y con esas edades generalmente. Y hablando, bueno, ya que habíamos comentado un poco el tema antes de la actividad deportiva, ¿no? El deporte de los niños, me parece algo un tema esencial que los niños cada vez más vayan desarrollando tipo de actividad deportiva como un niño que no tenga hemofilia, ¿no? Y en relación a eso, ¿qué recomendaciones soléis hacer en la consulta de cómo tienen que hacer estos deportes de los niños con hemofilia? Y si aportáis, en este caso a la consulta también, algún fuente de información para ayudarles a saber cómo hacerlo y qué precauciones tener también. Por supuesto, se le dice que la práctica deportiva tienen que realizarla, es fundamental no solamente para nivel físico, sino también para integración social, desde el punto de vista emocional. Se le enseña un poco pues en qué momento o se le adapta la profilaxis a la práctica deportiva para que ellos sepan cuáles son los momentos en los que está seguro para la práctica, ¿no? Generalmente también se les recomienda algunos deportes, aunque bueno, en general después el gusto del niño Cada es independiente, ¿no? Pero bueno, y normalmente pues eso es lo que fomentar que así tiene que ser, ¿no? Que deben de ser activos y deben de practicar deporte, por supuesto. Totalmente. Rosario, antes hablabas de los avances tecnológicos de los últimos años, de partos programados, un montón de avances que se han conseguido. ¿Cómo ha cambiado la calidad de vida de estos pacientes de unos años para acá? Entiendo que habrá sido una revolución brutal, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, con la aparición de las nuevas terapias y los nuevos tratamientos, bueno, creo que la enfermedad ha cambiado, podemos decir que ha cambiado el paradigma, ¿no? De la enfermedad, el manejo, por supuesto, también el pronóstico y que realmente ahora hacen una vida casi prácticamente similar, ¿no? A un niño sin hemofilia, ¿no? Entonces, bueno, ha sido desde luego en las últimas décadas una revolución, ¿no? De la enfermedad y del manejo, ¿no? Pues nada, con esa revolución nos quedamos. Se nos ha hecho muy corto. Esperamos que sea tan interesante para vosotros y vosotras como ha sido para nosotros. Creo que es un tema fundamental y hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias, Rosario. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Adrián. Y a vosotros os esperamos en un nuevo episodio tan interesante, esperemos, como este de Hemofilia Out Loud. Hablemos de hemofilia. Hemofilia Out Loud. Hablemos de hemofilia.